Oh, Purple, un video sobre The Marvels a estas alturas. Es noticia vieja, Purple, a nadie le importa. Deberías hablar de otra cosa más actual. Entiendo que es un poco tarde para hacer un video sobre esta película, que ya pasó su momento, ya se ha hablado mucho sobre las múltiples fallas que tiene como obra. No hay faltas de reseñas de esta película en YouTube, eso es cierto. Pero a mí no me interesa hacer una reseña de esta película, sino más bien hablar de un aspecto que me parece no está muy desarrollado. O al menos no he visto a mucha gente hablar específicamente de esto en redes sociales. Y es tratar de contestar una interrogante que la existencia de esta película plantea. ¿Por qué las mujeres no fueron a ver The Marvels? Por si no lo sabían, y de acuerdo a unas estadísticas que reveló la periodista Grace Randolph, la mayoría del público que se molestó en ir al cine a ver esta película protagonizada por mujeres diversas, la mayoría de ese público eran varones blancos para ser más específicos. En Estados Unidos se tienen en cuenta estos datos demográficos porque sirven para realizar investigaciones de mercado, básicamente. Es decir, que una película protagonizada por mujeres y promocionada al público femenino falló en atraer a la demografía que tanto pretendía cortejar. Y esto realmente no es un hecho aislado. No los voy a sorprender si les digo que Star Wars es más popular entre el público masculino que femenino. Creo que eso es algo obvio. Lo que quizás muchos no sepan es que incluso las secuelas, que están protagonizadas por una mujer fuerte e independiente, y que además exhibe a varios personajes diversos y femeninos en su casting, estas secuelas también fueron más vistas por varones que por mujeres. Piensen en eso. Una película con una protagonista que es la mejor en todo. Es la mejor piloto de naves espaciales, la Jedi más poderosa en la historia de la Orden, y la mejor guerrera con sables láseres. Una película con esa protagonista no atrajo a muchas mujeres. Así todos fueron más los hombres que se molestaron en ir al cine, pagar una entrada y ver la película. Y de ese porcentaje de mujeres que fue al cine a ver estas pelis, me pregunto cuántas de ellas fueron porque acompañaron a un novio o familiar y no por iniciativa propia. Y esto no es un hecho aislado, son múltiples las películas con mujeres como protagonistas, sobre todo películas de acción, que son más populares entre el público masculino que entre el público femenino. Lo que plantea la siguiente pregunta: ¿por qué? Y es un tema del que me gustaría hablarles en este video. ¿Qué es lo que a las mujeres les gusta ver en la ficción, les gusta consumir en la ficción, y por qué estas películas fallaron en atraerlas? Me parece que no se debe a lo que muestran, sino a cómo lo muestran. Creo que me voy a explicar mejor si doy un par de ejemplos. Comparemos dos propiedades intelectuales que tengan premisas similares, pero que difieran en su ejecución. Comparemos a Sailor Moon con The Marvels. Ambas son historias de superhéroes protagonizadas por mujeres. Ambas poseen un casting de personajes diversos. Un paréntesis acá, muchos van a señalar que en Sailor Moon no tiene realmente un casting diverso porque casi todos los personajes importantes son japoneses, o sea que tienen rasgos asiáticos. Eso es verdad, pero entiendan que cuando utilizo el término diversos, lo utilizo como lo entiende Hollywood, es decir, que no haya personas blancas. Eso es diversidad para Hollywood, la falta de personas blancas, sobre todo de hombres blancos. Cierro paréntesis. Y bueno, ambas además son propiedades que pretenden apelar al público femenino. Pero mientras que Sailor Moon es un éxito mundial que resonó fuertemente con mujeres de todo el mundo, The Marvels falló espectacularmente. Considero que hay más de una razón por la que sucedió esto, pero una de las más importantes y la que quiero desarrollar en este video es la forma en la que están retratadas los personajes femeninos. Porque mientras que una de estas franquicias parece celebrar a la feminidad, la otra parece avergonzarse de ella. De hecho, parece que quiere como esconderla. Miremos cómo están vestidas nuestras protagonistas. Las Sailors se visten de forma colorida, extravagante, con vestidos que marcan su figura. Sus accesorios, incluidas sus armas, son joyas. Y en sí, toda la imagen en esta serie está llena de iconografía que solemos asociar con lo femenino, como flores, mariposas, burbujas, y hay color rosa y tonos pasteles en todas partes. Y cada una de ellas realiza una coreografía similar a un baile cuando se transforma. A veces las personas en el público, la sociedad, se burla o desprecia ciertos elementos como los que mencioné por ser demasiado femeninos, afectados o delicados. En Sailor Moon eso no pasa, festeja estos mismos elementos y por eso le gusta a tantas chicas alrededor del mundo, al menos eso creo. Recuerden además que no fue solo un éxito local, fue un éxito mundial. Por otro lado, en The Marvels esto no sucede. Sí, es cierto que hay un pequeño segmento musical, pero aparte de que es bastante aburrido de ver,
está mal ejecutado. Aparte de eso, pretende tener un tono más bien cómico y absurdo. No es una celebración sincera de la feminidad. Y por otro lado, el vestuario es muy olvidable, sobre todo la ropa que lleva puesta la villana. Es casi como si se esforzaran en representarlas de formas aburridas porque están aterrados de que siquiera los acusen de tratar de sexualizar a estos personajes, ya que se considera una actitud misógina. Ciertos sectores de la prensa y de las redes sociales lo pueden considerar una actitud misógina. Pero creo que es un error ponerle sea lo que sea que es esto. A muchas mujeres les gusta la ropa que remarca sus figuras, les gusta la ropa que las hace sentir atractivas. No a todas, pero creo que sin duda es algo que muchas aprecian y por eso vemos que consumen tanto otros medios que tienen esta representación, como Sailor Moon. Esto lo pueden comprobar en la vida real cuando ven la enorme cantidad de fotos que las chicas suelen subir a redes sociales entusiasmadas por mostrar cómo les queda la ropa que se compran. Y también se puede apreciar en hobbies como el cosplay, donde claramente no tienen miedo de mostrarse con atuendos que no parecen ser bolsas de consorcio. No creo que todas las mujeres deban aparecer vestidas de esta forma en absolutamente todas las obras de ficción que protagonicen. Solo digo que es un elemento que suele gustarle ver a las mujeres en la pantalla. Hollywood les quiere hacer creer que es ofensivo, pero realmente si se ponen a observar lo que las mujeres consumen, van a comprobar que ellas no lo consideran de esta forma. No digo que a todas les guste, obviamente, solo que es un elemento que suele ser popular. Creo que The Marvels desaprovechó la oportunidad de acaparar la atención del público femenino por este lado. Entiendo que no quieran vestir de esta forma a Kamala, por supuesto, pero creo que al menos deberían considerar que algunos de sus personajes, como la Capitana Marvel o la villana, cuyo nombre olvidé, lleven un vestuario que no sea necesariamente sexy, pero que remarque un poco más su figura. Piensen que este elemento funciona muy bien en los cómics y no me parece mala idea traspasarlo al live action. Por cierto, no es que sea algo necesariamente negativo sexualizar a personajes como Capitana Marvel, ya que esta misma empresa no tuvo ningún tipo de problema en hacerlo con personajes masculinos como Thor o Capitán América. Pero esto me lleva a otro problema que exhibe esta película, y es que su tono es increíblemente asexuado y aromántico. Jamás vemos a ninguna de estas mujeres expresar interés por algún varón, al menos no de forma importante, significativa. Y no hay ni un solo personaje masculino con el cual las mujeres del público puedan expresar algún tipo de deseo. Samuel L. Jackson es genial, pero es un hombre mayor y de todas formas la serie que protagonizó en Disney Plus arruinó un poco su personaje. Y por otro lado, el príncipe extraterrestre es un personaje increíblemente aburrido que tiene cero química con la Capitana Marvel, y cualquier tipo de atracción que despierte en el público femenino proviene de sus actividades como estrella coreana fuera de esta película, y no de la forma en la que está representado en la pantalla. No creo que todas las películas deban tener un componente sexual o romántico para atraer al público femenino, pero sí creo que es algo que este público suele apreciar. Como un ejemplo anecdótico, me gustaría mencionar que en más de una ocasión he escuchado a mis compañeras de trabajo o de universidad comentar los brazos o el pecho del Capitán América o Thor, pero nunca, jamás las escuché hablar de lo empoderadas que se sentían al verse representadas en el universo cinematográfico de Marvel con personajes como Capitana Marvel o Scarlet Witch. Este componente, es decir, hombres atractivos que generen algún tipo de tensión romántica, como probablemente pueden adivinar, sí está presente en Sailor Moon. Y no es de extrañar, a muchas de ellas, no dije a todas, pero sí creo que a muchas de ellas les gusta ver a personajes masculinos atractivos siendo competentes, ya sea en el papel de aliados o rivales. En Sailor Moon, sin dudas, las protagonistas son las mujeres. Sin embargo, es innegable que aparecen varios personajes masculinos importantes que pueden resultar atractivos tanto a las protagonistas como a las espectadoras. Creo que es inteligente capitalizar en este elemento a la hora de realizar una historia dirigida a ellas. Los productores y guionistas de The Marvels están tan desesperados por pasar el test de Bechdel que en el proceso le quitaron a sus protagonistas cualquier tipo de interés que puedan tener en algún varón. Es un ejemplo sobre cómo, en su esfuerzo por parecer inclusivos y modernos, los escritores arruinan un aspecto de sus personajes, volviéndolos grises y predecibles en el proceso. Si lo hubieran reemplazado con algo interesante, no creo que fuera un gran problema, pero no es el caso. Los conflictos interpersonales con los cuales pretende reemplazar este elemento que señalé son tediosos y forzados. Por otro lado, la amistad entre mujeres es algo importante en ambas historias,
y estoy seguro que algo que las espectadoras pueden apreciar. Sin embargo, hay una fuerte falta de conflictos significativos entre las heroínas de The Marvels. Como la película quiere pasar el test de Bechdel, como había mencionado antes, se eliminan automáticamente dos fuentes de conflictos significativas. Ninguna de ellas puede expresar interés romántico por varones y ninguna de ellas puede demostrar celos o envidia de la otra. Lo que es una lástima porque estos son problemas con los cuales las espectadoras pueden empatizar siempre y en cuanto se escriban bien, claro está. No digo que sean los únicos problemas con los que puedan empatizar, claro que no, pero suelen ser elementos populares entre ellas si analizamos el tipo de historias que suelen consumir. Todas ellas tienen estos elementos presentes como tema principal o secundario. Por eso, si vas a sacarlos, si vas a eliminarlos de tu historia, lo mejor será que lo reemplaces con algo interesante. Con estas dos posibilidades eliminadas, los escritores tuvieron que buscar otras fuentes de conflictos porque tiene que haber algún tipo de conflicto, de lo contrario la película sería muy aburrida. Los guionistas decidieron entonces incluir dos dilemas que el grupo debe afrontar para superar al villano. Por un lado, no pueden usar sus poderes de forma efectiva porque cambian de lugar al utilizarlos. Es la gimmick que se puede ver en el tráiler. Este es un conflicto con el cual, por lo fantasioso que es, por lo irreal que es, las espectadoras no pueden empatizar. Y lo que es peor, ni siquiera es muy interesante porque funciona de forma inconsistente a lo largo de toda la cinta. El otro conflicto es el que se genera entre Carol Danvers y este personaje cuyo nombre olvidé y no me voy a molestar en buscar. Esta mujer se siente abandonada porque la Capitana Marvel no estuvo presente durante su niñez. Esta fuente de conflicto es extremadamente forzada y antinatural porque el personaje cuyo nombre olvidé era muy pequeña como para recordar de forma significativa a Carol Danvers. Ella era tan solo una amiga cercana de su madre, eso es todo. Se siente forzado este problema y encima se resuelve rápidamente sin mucho impacto en el espectador. Todas estas decisiones que tomaron los productores y guionistas de la película The Marvels hizo que el producto final sea lo menos ofensivo posible. Trataron de que sea lo menos ofensivo posible y quizás lo lograron, pero lo que también lograron en el proceso es crear una obra aburrida y muy fácil de olvidar. No digo que no existan mujeres que hayan disfrutado de esta película, pero los números no mienten, realmente no fueron muchas. Por otro lado, en Sailor Moon hay muchos aspectos que pueden resultar ofensivos, algunos con razón por cierto, pero a la vez, como la obra no teme ser sincera con respecto a lo que los escritores quieren expresar, sobre todo la autora del manga, terminamos con un producto que resonó fuertemente con niñas y mujeres en todas partes del mundo. Porque no teme retratar la experiencia femenina. Eso incluye los deseos y la estética que tanto suele apreciar esta demografía. Una de estas obras está hecha por un grupo que quiere imponerle a las mujeres elementos que ellos sienten que a ellas les debe interesar y les debe gustar. Y la otra obra, en cambio, pretende brindarles a este mismo público algo que a ellas ya les gusta, pero retratado de forma original y novedosa. Una obra es forzada y la otra es natural. Por eso, Sailor Moon triunfó, donde The Marvels fracasó. Pero ¿ustedes qué piensan, seguidores? ¿Creen que a las mujeres no les interesa ver romance, conflicto entre mujeres y cosas rositas y femeninas? ¿Creen que es buena idea incluir estos elementos para llamar la atención de este público? ¿O consideran que no tiene ningún tipo de importancia? ¿Es verdad que hay películas que son muy exitosas entre las mujeres que no tienen romance? La película de Barbie sería un ejemplo, pero como digo en el video, esa película eliminó ese conflicto por otro conflicto con el que ellas sienten que pueden empatizar. Independientemente de que vos como espectador estés de acuerdo o no con el mensaje de la película, al menos cambió esos conflictos por otros conflictos con los que ellas sí pueden empatizar. Además de que en esa película hay varios varones atractivos, que es un poco lo que decía. Pero bueno, como sea, estoy muy interesado en leer sus comentarios al respecto. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.